Hermanos, tengan muy buenas noches. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Esta noche el Señor va a hablarnos a cada uno de nosotros. Amén. Gracias al Señor por este tiempo. Vamos a orar al Señor. Amado Señor Jesús, venimos delante de ti, Señor, reconociendo, Señor, que tú, Señor, eres el único, Señor, que se merece toda gloria y toda honra, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor, Dios mío, has hecho cosas grandes en nuestras vidas y sabemos, Señor, que seguirás haciéndolas, Señor. Mientras nos mantengamos, Señor, en tus caminos, obrarás, Señor, Dios mío, con cada uno de nosotros. Y queremos en esta noche que tú, Señor, estés hablando a nuestros corazones, Señor. Háblanos, Dios Todopoderoso. Te lo pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu obrando, Señor, en este tiempo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, en esta noche vamos a tener un tiempo de hablar sobre un tema. El tema es: aprendamos de los errores de otros. Y voy a iniciar este tema. Mientras estaba que lo preparaba el tema, me acordé de una anécdota de niñez. Cuando yo era alumno, alguien dice, ¿todavía te acuerdas? Porque ya ha pasado hace mucho tiempo y siempre en nosotros nos acordamos a veces de las cosas que nos han sucedido, ¿no? en la época de colegial. Y me acuerdo yo de una anécdota, y esta anécdota está relacionada a este animalito, un cocodrilo. Cuando yo estaba en la hora de arte, nuestro profesor nos trajo una cartulina bien bonita. Nos había costado, cada uno había dado ahí sus soles de aquella época, ¿no? Y nos había dicho que la cartulina la doblamos, la podamos doblar y recortarle en la parte de abajo, pero no cortarle la parte de arriba, porque de ahí el cocodrilo se iba a abrir y iba a pararse en sus patas, ¿no? Así, abierto. Entonces, yo comencé a recortar, y mientras yo recortaba, ya iba así, ¿no? Recortándolo, cuando de pronto le pasé el tijerazo por en medio, ¿no? A ver, permíteme hacerlo. A ver, en ese tiempo sí que sufrí en ese momento. Y cuando terminé, el profesor dijo, ¿ya terminaron? A ver, voy a ir pasando a revisar. Y mi cocodrilo estaba así. Y yo tengo ahí, me acompañaba, tengo en mi aula a un primo, ¿no? Estudiaba ahí conmigo un primo, y mi primo era chacotero, ¿no? O sea, era bromista y todo. Y él me vio así y se soltaba la risa y los cogía y comenzaba a hacer burla. Mira lo que hizo Marcos. Y se soltaba la risa y no se aguantaba la risa. Y yo sufría porque el profesor iba de sitio en sitio revisando. Ah, muy bien, les decía a unos. Y así iba pasando uno por uno, y yo que sudaba frío porque en esa época no es como la de ahora, ¿no? Y yo sudaba frío. Y mi primo se reía. Y mientras él se reía, seguía él recortando, y en esa risa le había pasado también un tijerazo
por el cocodrilo, y resultó de que él también estaba así. Y cuando me llama a mí, el profesor me dice, a ver, Marcos, ¿cómo va tu trabajo? Ahí lo estoy haciendo, ya tráelo para ver. Todavía no termino, tráelo de todas maneras para ver. Y voy con mi cocodrilo. Así. Me quedó mirando y me dijo, eres un tonto. Y me dio con un reglazo, me dio. A ver, Juan, le decía a mi primo. Y mi primo, que no se aguantaba, no sabía si reírse o llorar porque de lo que le esperaba. Cuando fue y le presentó el cocodrilo así, también igualito recibió sonso, pum, pum, y mi primo llegaba a su sitio entre risas y lloro él. Y esto me hace acordar, hermanos, en las situaciones que pasaba uno como alumno. Pero también nos hace pensar, hermanos, que a veces nosotros cometemos errores en la vida o vemos, cómo otras personas cometen errores en su vida. Y a veces nosotros los miramos y decimos, pero ¿qué tanto han caído en esa situación? Y nosotros vemos que en la palabra del Señor, como dijo un siervo de Dios, que la palabra de Dios sí está llena de errores, que sí estaba llena de errores, pero decía de errores de muchos personajes en donde pudiendo buscar de Dios, en donde siguiendo al Señor, llegaron a apartarse y por apartarse cometieron muchos errores en su vida. Y esos errores han quedado plasmados para que a través de esos errores nosotros podamos rescatar una enseñanza. Y así que la Biblia está llena de errores, de personajes que el Señor ha tenido que registrar para nuestra edificación, para podernos corregir. Entonces, hablaba este siervo de ese tipo de errores y no de los que comúnmente se quiere buscar para menospreciar la palabra. Y hoy día vamos a ver sobre un tema que dice, aprendamos de los errores de otros. En Deuteronomio capítulo 8, versículo del 11 al 20, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas,
a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Es maravilloso que Dios no solamente se preocupe, hermanos, no solamente el Señor se preocupe por nosotros, ¿no? Se ocupe también de nuestra salvación, ¿no? Sino que también se preocupa de nuestra condición, de nuestro estado de vida. Él está atento a lo que nosotros nos sucede. O sea, no se le escapa a Dios nada. Él está atento a nosotros. Por medio de su palabra, Él nos anima, Él nos instruye, Él nos estimula, nos exhorta y también nos da advertencias. Y hoy vamos a observar que a todas las personas de las cuales el Señor estuvo con ellas, sin embargo, estas personas decidieron alejarse de Dios. Cuando ellas estaban con el Señor, todo iba bien, Dios les prosperaba, Dios les ayudaba, pero cuando ellos decidieron rebelarse, ocurre todo lo contrario. Y vamos a ver el final incluso de estos personajes bíblicos que nos harán reflexionar y aprender que alejados de Dios, hermanos, podemos decaer, podemos sucumbir en la vida. ¿Por qué estamos nosotros aquí en la iglesia? A ver, ¿por qué estamos aquí en la iglesia? Porque afuera nos fue mal, ¿verdad? Y porque hemos entendido que el Señor nos ofrece algo nuevo y algo bueno. Y de hecho que ya nos ha dado la vida eterna. Y de hecho que nos va a seguir bendiciendo. Por eso es que estamos aquí. Pero lo que ha quedado registrado en la palabra, los errores de estos personajes, muchos de ellos en el Antiguo Testamento como reyes, fueron registrados para que nosotros podamos entender que lejos de Dios, que separados de Dios, como dice en la palabra, nada podemos hacer. Y vamos a ver la vida de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11, del versículo 1 al 11. No voy a leer en sí, no vamos a ver a profundidad la vida de cada uno de ellos. He traído un resumen. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículo del 1 al 11. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas. O sea, el Señor ya les había dicho. Sin embargo, Salomón hizo lo que el Señor había prohibido. Ni ellas, dice, se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios,
y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. Mire hasta dónde llegó la vida de Salomón, hijo de David. En el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Miren cómo fue la vida de Salomón cuando él decide apartarse del Señor, no tomar en cuenta lo que Dios le había dicho, los consejos que ya le había dado desde antes. Incluso David, a pesar que era un siervo de Dios, sin embargo, también Salomón dice que él era fruto de un pecado grande que había hecho David. Y Salomón lo sabía. Sin embargo, él estuvo metido con mujeres, diferente tipo de mujeres, y mujeres que no amaban al Señor, mujeres paganas, mujeres en donde el Señor dice que le había dicho: no te unas a ellas porque ellas vienen con sus ídolos y te van a meter esa idolatría en tu vida. Y el Señor también le había dicho que si tú vives correctamente, yo te voy a dar bienes, te voy a bendecir y todo. O sea, hermanos, Salomón sabía qué es lo que era bueno y sabía qué es lo que era malo. Sabía que haciendo lo malo las cosas le iban a ir mal. Sin embargo, él hizo oídos sordos. Hoy en la actualidad, a veces la gente que se quiere excusar de sus pecados, a veces dice, como un señor me decía: pero mira, Salomón, ¿cuántas mujeres tuvo? ¿No? ¿Han escuchado? De repente ustedes les habrán dicho, ¿no? ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? Y hasta se lo saben, porque yo a veces me olvido, dice 900 concubinas y se lo saben. Y dice: y yo nada más tengo 2 citas. Y para eso la gente de afuera sí está buscando esas cosas para poder cubrir su pecado. Pero ellos piensan que Salomón la pasó bien, que todo fue excelente en su vida. Sin embargo, no se dan cuenta que el Señor sí hizo justicia, que el Señor sí aplicó lo que Él había decretado. No solamente Salomón sabía lo que usted y yo, hermanos, conocemos de la palabra de Dios. Dice aquí, hermanos, que incluso el mismo Dios dice que le había hablado de manera directa a Salomón. Había visto el ejemplo en la vida de su padre. Y a pesar de todo, se dejó arrastrar, se volvió orgulloso, carnal, y se olvidó de Dios, a quien un día llegó a amar. Se apartó de Dios y sirvió a dioses extraños. Vivió una vida que avergonzó a todo el pueblo de Israel.
Hermanos, él era la cabeza y la cabeza echó a perder a toda una nación. Ustedes, los varones, somos cabeza. Las mujeres también están sobre los hijos. Pero este mensaje también va para los hijos. Si nosotros, el Señor nos ha dado, hermanos, grandes bendiciones. Dice aquí en la palabra, si tú haces esto, yo te voy a bendecir. Pero si tú te alejas, ya como dice en la palabra, el que siembra cosecha. Vas a sembrar bendición, vas a buscarme, pues vas a encontrar bendiciones. Porque en el reino de Dios, hermanos, hay cosas buenas, no hay maldad, hermanos, no hay maldad. Si tú le buscas a Dios, no vas a encontrar nada de maldad, porque dicen en la palabra del Señor que no hay ningún pecado en Él. Pero si uno se aparta de Dios, hermanos, Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Estás obrando bien? Pues un día el Señor te va a sacar a relucir tus bondades, ¿no? Te va a sacar a relucir, y eso sí a nosotros nos gusta. Pero que te digan qué es lo que hiciste de malo, que te digan así, ¿no? De frente, que te diga el Señor, esto y esto me desagradó de ti. Hermanos, Salomón decidió meterse en un mundo a la cual Dios no le había puesto en su corazón. Nacido en un palacio, recibe todo en la vida. No le faltaba nada a Salomón, lo tuvo todo. Y así como lo tuvo todo, por meter las cosas paganas en su vida, lo perdió todo. Y Dios ya le había dicho anticipadamente, si tú haces esto, yo te voy a prosperar, yo te voy a bendecir, voy a engrandecer tu reino y cosas lindas le decía. Pero si tú te apartas, esto y esto y esto te va a acontecer. Hermanos, si Dios te ofrece estas dos, te dice, si tú me sigues, yo te voy a dar esto y esto y esto. Pero si tú no me sigues, mira lo que te va a acontecer. O sea, lo más lógico es, ¿qué es? ¿Irse a la desobediencia o a buscar de Dios? Es buscar de Dios, ¿no? Porque allí hay bendición. Vemos también, hermanos, que en los errores de Salomón podemos encontrar sabiduría, enseñanza para nuestras vidas, evitando, hermanos, evitar el pecado, evitar andar incluso con malas gentes, personas que nos puedan dañar nuestra mente, personas que nos puedan sugerir cosas en las cuales nos apartan del Señor. Vemos otro rey que es Roboam, y vamos a ver en segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo del 1 al 5. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se había rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá
y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Aquí vemos, cuando uno se aparta de Dios, en la actualidad, hermanos, cuando uno se aleja de Dios, prácticamente está desarmado. No tiene al Todopoderoso allí guiándole, cuidándole, porque decidió alejarse de Dios. Roboam era el hijo de Salomón y aquel que le había sucedido en el trono. Inicia cometiendo errores garrafales en su vida. Cuando se sintió seguro, tuvo arrogancia y falta de empatía al ignorar los consejos de los ancianos y seguir el consejo de sus jóvenes amigos. Y también trajo idolatría en su reino. Es muy probable, hermanos, si nosotros dejamos que el enemigo entre a nuestras vidas, si dejamos que el mundo nos atrape con sus artimañas, con las cosas que nos ofrece, es muy probable que podamos cosechar cosas negativas en nuestras vidas. Venimos a Dios, muchos hemos venido, quizás porque le pedimos un trabajo, el Señor nos concedió, ¿no? Hemos venido por salud, el Señor hizo un milagro en nuestras vidas. Hemos venido con problemas en el hogar y el Señor nos solucionó. Hemos venido con problemas económicos y el Señor nos dio la provisión. Y muchas cosas, muchos motivos en los cuales nosotros hemos venido a Dios. Y cuando el Señor nos dio lo que nosotros le pedimos, cuando la situación de nuestra vida comenzó a cambiar, cuando todo se solucionó, cuando ya no estaba la enfermedad, muchos comenzaron a apartarse, ¿no? Muchos comenzaron a apartarse. Así como la historia, cuando el Señor sanó a los 10 leprosos, todos habían venido a Jesús, pero cuando fueron sanados, solo uno vino para agradecerle. A veces cuando las cosas marchan bien, nos ausentamos de la iglesia, ¿no? Porque ya está todo bien, porque el Señor ya me solucionó. Así que sigamos viviendo la vida y le damos la espalda a aquel que hizo el milagro. Y le damos la espalda a aquel que restauró nuestro hogar, que ayudó a que nuestro hogar se condujera por buen camino, que nos apartó de ese mundo perdido. Ya parece que ya está funcionando mi vida, parece que ya ahora puedo respirar tranquilo y nos vamos apartando como estos reyes. Roboam no aprendió de los errores de su abuelo, ¿no? Ni de los errores de su padre. Era un momento difícil el que estaba viviendo Israel por causa de su rey. Y todo se hubiese podido arreglar, pero el rey, en vez de cuidarse, se descuidó y arrastró a toda una nación a caer en manos de el faraón Sisac, rey de Egipto. Son dos reyes, hermanos, dos reyes que fracasaron en su vida cuando decidieron darle la espalda a Dios y decidieron hacer las cosas que a Dios le desagradaban.
aprendamos, hermanos, de estos errores, pero aprendamos a no cometerlos, hermanos. Si estamos aquí en la iglesia, si estamos buscando de Dios, nunca nos apartemos del Señor, porque aquí en sus caminos estamos seguros. Cuando venga el enemigo y te quiera susurrar al oído, tratando de ofrecerte cosas para arrastrarte hacia afuera, dile no. Nosotros no necesitamos del mundo, pero el mundo sí necesita de Cristo. Nosotros hemos venido del mundo porque Cristo nos cambió nuestro ser, nos ayudó en nuestra vida. El mundo tiene que venir a Él, pero nunca, hermanos, como dice la palabra, nos hagamos amigos del mundo. Aprendamos de los errores de estos personajes antes que tengamos que aprender de los errores nuestros. Al ver las alturas que llegan a alcanzar muchas personas en la vida, se nos hace difícil llegar a creer o pensar que todo lo que han logrado lo pueden llegar a perder. Se les puede escapar de las manos. Nos es difícil aceptar que personajes que llegaron a poseer grandes cantidades de dinero alcanzaron fama, reconocimiento, pero pronto llegaron a ser lo que ni ellos mismos llegaron a pensar. Todo lo habían perdido. Y así vemos, hermanos, gente adinerada pidiendo limosna. Han sido empresarios, andan arrancados en la droga, en los vicios. Cuando uno decide buscar de Dios, el Señor arregla todo. Antes que sea demasiado tarde, hermanos, nunca nos olvidemos que Dios está en nosotros y Él es el Todopoderoso y Él es grande y maravilloso, y que con Él nuestras vidas están seguras. Con Él lo tenemos todo. Y hermanos, es algo maravilloso, de verdad, como les digo, si no fuera por la necesidad económica que uno a veces tiene, ¿no? de nuestra vida familiar, ¿cuánto no le daríamos al Señor el tiempo para estar en las cosas del Señor, ¿no? O que el Señor nos use a cada uno de nosotros. Tantas bendiciones que el Señor nos ha dado. Y creo que con estos ejemplos ya hemos afianzado el que estar en las cosas de Dios es algo maravilloso y que el Señor nunca nos va a dar cosas malas, y que estar en los caminos de Dios es algo precioso. Yo, hermanos, de verdad que estoy muy contento de estar en los caminos de Dios, muy contento, muy alegre, junto con mi familia, después de que también he saboreado las cosas de afuera. También siendo cristiano, también fui como uno de estos reyes. La cosa marchaba bien, parece que todo iba bien y el mundo me iba arrastrando poco a poco, hasta que sacudí mi cabeza, y menos mal que lo hice a tiempo, hermanos, lo hice a tiempo, porque si no, creo que ni esposa hubiese tenido. Pero gracias al Señor, que el Señor llegó a mi vida y cambió todo mi ser. Y hermanos, termino diciéndoles que nos animemos los unos a los otros, hermanos. Es bonito esta reflexión, hermanos, pero también tengamos presente, hermanos, que a veces el enemigo quiere meterse en alguien, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y quién será el que está más propenso a ser devorado? ¿Quién?
los que no buscamos de Dios, hermanos, los que cada día nos estamos alejando como la oveja cuando se va saliendo del redil, se va alejando, es donde el enemigo comienza a verla solita, solito, y es donde echa mano. Pero nosotros debemos de cuidarnos los unos a los otros, hermanos. Si hay alguien que se está enfriando, hay que ir al ataque, hay que levantarlo, hay que animarlo, porque para eso el Señor nos ha llamado. El Señor dice que el Espíritu Santo ha venido a nosotros para ser el consolador de nosotros. Pero también el Señor dice que nos dice en su palabra, consolaos los unos a los otros. Amén. Entonces, animaos, hermanos, los unos a los otros, y gracias al Señor por su palabra. Bueno, yo he sido uno de los primeros que me he edificado en este mensaje, y que el Señor me bendiga grandemente, hermano, porque yo de verdad con esto les digo que no pienso volver atrás, hermanos. No pienso volver atrás. Que el Señor me ayude, que el Señor alimente mi espíritu y también el de ustedes, y mate las cosas carnales, hermanos, porque en nosotros tiene que avivarse el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Les invito a ponerse de pie. Vamos a orar ya para terminar. Amado Señor Dios Todopoderoso, eres grande y maravilloso, Señor. Padre amado, tú nos has ofrecido muchas cosas, Señor. Cuando nosotros busquemos tu camino, Señor, hay muchas bendiciones, Señor. Pero, Señor, así como dice en tu palabra, que tú has puesto el camino de bien, pero también hay un camino de mal. Y tú nos dices, si vas por este camino de bien, allí estoy yo y te voy a bendecir grandemente. Pero tú también puedes ir por el camino de mal. Decide tú, dice Dios, pero yo te aconsejo que vengas por este camino. Ese camino, en ese camino está Jesús. Dice el Señor que Él es el camino, la verdad y la vida. En ese camino estamos yendo, hermanos, hermanas. No nos apartemos. Si se te ha cruzado en tu mente el que te estás enfriando, el que de repente quieres dejar de asistir a la iglesia, arrodíllate en tu casa, con tu esposa, con tus hijos. Si eres solo, si eres sola, arrodíllate y dile, Señor, perdóname porque consideré alejarme, pero yo sé que me va a ir mal. Hoy he escuchado a estos reyes que lo tuvieron todo, que estuvieron en un palacio, pero terminaron en nada. Hubo un rey que terminó leproso, terminó alejado de aquellos que le servían, terminó mal, arruinado. No permitas, Señor, que nos alejemos de ti, Señor. Señor, Dios mío, gracias te damos. En tu nombre, Señor Dios, te agradecemos porque un día llegaste a nuestras vidas, y de tus caminos, Señor, te pedimos que no nos alejamos, Señor, de ti, que no nos alejemos de ti, Señor. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Tomen asiento. Gloria al Señor.